Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que me duele profundamente en el alma. Voy a hablarles de ese error silencioso que está destrozando matrimonios a mi alrededor, que está convirtiendo los lechos conyugales en desiertos de soledad, que está transformando el sacramento más hermoso que Dios nos regaló en una fuente de amargura y distancia. Y lo más terrible, hermanos, es que muchos de ustedes ni siquiera saben que lo están cometiendo. Están ahí junto a su esposa o su esposo durmiendo en la misma cama, pero viviendo en mundos completamente separados. Y me pregunto cuántos de ustedes en este preciso momento sienten ese vacío en el pecho, esa nostalgia por lo que fue y ya no es, esa tristeza silenciosa de compartir la vida con alguien que se ha vuelto un extraño. Llevo décadas escuchando confesiones, acompañando matrimonios, secando lágrimas de esposos y esposas que llegan a mi despacho con el alma rota. Y créanme cuando les digo que he visto cosas que partirían el corazón del más fuerte. He visto hombres llorar como niños por la frialdad de sus esposas. He visto mujeres consumirse en la soledad mientras sus maridos duermen a su lado. He visto matrimonios que parecían indestructibles desmoronarse como castillos de arena. Y en la mayoría de los casos, hermanos míos, el problema no era la infidelidad, no era el dinero, no era ni siquiera la falta de amor. Era algo mucho más sutil, mucho más destructivo, algo que se filtra en la intimidad matrimonial como el veneno en el agua limpia. Hoy voy a nombrar ese error. Voy a ponerle nombre a esa plaga que está destruyendo la intimidad en tu matrimonio. Y te advierto desde ahora que lo que voy a decirte no te va a gustar, va a incomodarte, va a hacer que te remuevas en tu asiento, porque voy a tocar nervios que tal vez llevas años tratando de ignorar. Pero si tienes el valor de escucharme hasta el final, si tienes la humildad de reconocer que quizás tú también estás cometiendo este error, te prometo que hoy puede ser el primer día del resto de tu vida matrimonial. Hoy puede ser el día en que empieces a recuperar esa intimidad que creías perdida para siempre. ¿Sabes cuál es la queja más común que escucho en el confesionario de parte de las esposas? No es que sus maridos no las amen, no es que no tengan lo suficiente para vivir. Es esto: padre, mi esposo ya no me mira. Ya no me habla de verdad. Estamos juntos, pero estoy completamente sola. Y cuando escucho a los esposos, hermanos, la historia es la misma, pero con diferentes palabras. Padre, mi esposa se ha cerrado completamente. Ya no hay comunicación. Ya no hay esa complicidad que teníamos. Es como si viviéramos vidas paralelas que nunca se cruzan. ¿Te suena familiar? ¿Sientes ese nudo en la garganta porque esto describe exactamente lo que estás viviendo? El error del que voy a hablarte hoy es tan común que casi lo consideramos normal, tan aceptado socialmente que ni siquiera lo cuestionamos, pero está matando tu matrimonio día tras día, conversación tras conversación, noche tras noche. Y lo peor de todo es que mientras lo cometes, mientras dejas que este error se apodere de tu relación, le estás dando la espalda a Dios mismo, que te llamó a ser una sola carne con tu cónyuge. Así que respira hondo, abre tu corazón y prepárate para enfrentar una verdad que puede cambiar tu matrimonio para siempre. Déjame llevarte al principio, hermano, hermana. Déjame llevarte ese momento en que todo era nuevo y hermoso en tu matrimonio. ¿Recuerdas cuando no podías dejar de mirar a tu esposa? ¿Recuerdas cuando cada palabra de tu esposo era como música para tus oídos? ¿Recuerdas esas conversaciones interminables en las que el tiempo se detenía y el mundo desaparecía? ¿Recuerdas cómo te asomabas a su alma y veías en ella un universo completo por descubrir? Eso no era casualidad, hermanos. Eso no era simple enamoramiento hormonal como nos quieren hacer creer los psicólogos modernos. Eso era un atisbo del diseño original de Dios para el matrimonio. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, la Escritura nos dice algo hermosísimo. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Captas la profundidad de eso? No se trata solo de desnudez física, hermanos. Se trata de una desnudez total, completa, integral. Adán y Eva se mostraban el uno al otro sin máscaras, sin defensas, sin miedos, sin secretos. Se entregaban completamente en una vulnerabilidad hermosa y santa, y en esa vulnerabilidad encontraban la intimidad perfecta, la intimidad que Dios diseñó desde el principio para que el matrimonio fuera un reflejo del amor trinitario, de esa comunión perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces entró el pecado en el mundo, y lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar fue cubrirse, se escondieron, sintieron vergüenza. Y desde ese día, hermanos míos, la historia de la humanidad ha sido la historia de personas que se esconden unas de otras, que levantan muros, que se protegen, que temen mostrarse tal como son. Y esto precisamente es lo que está destruyendo tu matrimonio hoy.
Este legado del pecado original que nos lleva a escondernos incluso de la persona con quien hemos prometido compartir toda nuestra vida. Este miedo a ser vulnerables, a mostrarnos tal como somos, a quitarnos las máscaras. En mi experiencia de tantos años acompañando matrimonios, he llegado a una conclusión dolorosa, pero cierta. La mayoría de las parejas viven juntas, pero escondidas. Comparten la casa, comparten la cama, comparten las cuentas bancarias, pero no comparten el alma. Se han vuelto expertos en presentar una versión editada de sí mismos, una versión que creen más aceptable, más segura, menos vulnerable. Y con cada día que pasa, con cada conversación superficial, con cada emoción escondida, con cada pensamiento no compartido, la distancia crece, la intimidad se evapora. Y se preguntan por qué ya no sienten esa conexión, por qué el matrimonio se ha vuelto árido y vacío. Y aquí está el error que te está destruyendo, hermano, hermana. Escúchame bien porque esto es crucial. El error es creer que puedes tener intimidad sin vulnerabilidad. El error es pensar que puedes construir una relación profunda mientras mantienes partes de ti escondidas, protegidas, fuera del alcance de tu cónyuge. El error es esta mentira que Satanás nos susurra al oído, que es más seguro guardar silencio, que es más prudente no compartir lo que realmente sientes, que es mejor mantener la paz, aunque eso signifique mantener la distancia. Este es el veneno que está matando tu matrimonio gota a gota. Ahora déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te abriste con tu cónyuge? No me refiero a hablar del clima o de los problemas con los hijos o de la lista de compras del supermercado. Me refiero a hablar de verdad, de lo que está pasando en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un miedo? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste una inseguridad? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te extraño o me siento solo o necesito que me abraces sin ninguna razón? Si tienes que pensar demasiado para responder, hermano, hermana, ya tienes tu respuesta. La intimidad matrimonial, y hablo de intimidad en su sentido más amplio y sagrado, no es algo que simplemente sucede. No es un estado que alcanzas el día de tu boda y luego permanece ahí para siempre sin esfuerzo. La intimidad es un jardín que requiere cultivo constante, atención diaria, trabajo deliberado. Es como esas plantas delicadas que necesitan agua todos los días, luz solar adecuada, tierra fértil. Si las descuidas, aunque sea un poco, empiezan a marchitarse. Y lo mismo pasa con la intimidad en tu matrimonio. Cada día que no la nutres, cada conversación que evitas, cada emoción que escondes, es como negarle agua a ese jardín. Y aquí es donde muchos matrimonios empiezan a desviarse del camino. La vida cotidiana los atrapa, el trabajo, los hijos, las responsabilidades, las facturas que pagar, las reuniones a las que asistir, los problemas que resolver, y poco a poco, sin darse cuenta, las conversaciones se vuelven meramente funcionales. Oye, tienes que llevar a los niños al médico mañana, no olvides pagar la luz. Tu mamá llamó, hay que arreglar el coche. Y semanas, meses, incluso años pueden pasar así, hablando de todo excepto de lo que realmente importa, de lo que está pasando en el corazón, en el alma. He visto matrimonios de 30, 40 años donde los esposos saben perfectamente cuál es el programa de televisión favorito del otro, qué le gusta desayunar, cómo le gusta el café, pero no tienen ni idea de cuáles son sus sueños actuales, sus miedos más profundos, sus heridas sin sanar. Viven juntos como compañeros de piso eficientes, coordinando horarios y dividiendo tareas, pero han perdido completamente esa conexión íntima, esa comunión de almas que debería caracterizar al matrimonio cristiano. Y cuando les pregunto por qué no hablan de esas cosas profundas, la respuesta es siempre la misma. No hay tiempo, estamos cansados, hay tantas otras cosas de qué ocuparse. Pero la verdad, hermanos, la verdad que duele, pero que necesitan escuchar, es que sí hay tiempo. Siempre hay tiempo para lo que consideramos importante. El problema no es la falta de tiempo. El problema es que hemos olvidado que la intimidad emocional y espiritual con nuestro cónyuge debería ser una de nuestras máximas prioridades. Hemos olvidado que Dios nos llamó a ser una sola carne, no solo físicamente, sino en todos los aspectos de nuestro ser. Y cuando descuidamos esa unión, cuando la damos por sentada, cuando la posponemos indefinidamente, estamos pecando contra el sacramento mismo del matrimonio. San Pablo nos dice en su carta a los Efesios algo revolucionario sobre el matrimonio. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Captas la magnitud de esto? Cristo se entregó completamente por la iglesia, no guardó nada para sí, no se protegió,
no calculó riesgos, se dio todo, se entregó hasta la última gota de sangre en la cruz. Y esa es la medida del amor que debemos tener en el matrimonio. Una entrega total, sin reservas, sin áreas prohibidas, sin partes de nosotros mismos que mantenemos fuera del alcance de nuestro cónyuge. Y ahora quiero que pienses en algo que tal vez nunca habías considerado. Cada vez que te escondes de tu cónyuge, cada vez que evitas una conversación difícil, cada vez que finges que todo está bien cuando por dentro estás destrozado, no solo estás dañando tu matrimonio, estás mintiendo. Y la mentira, hermanos, aunque sea una mentira por omisión, aunque sea un silencio deliberado, es siempre obra del padre de la mentira, que es Satanás. Cuando Cristo dice en el Evangelio de Juan que el diablo es mentiroso y padre de la mentira, nos está advirtiendo sobre el poder destructivo de la falsedad en todas sus formas. La vulnerabilidad da miedo. Lo entiendo perfectamente. Llevo toda mi vida escuchando a personas que me confían sus miedos más profundos y sé cuánto valor se necesita para abrir el corazón. Tenemos miedo de ser rechazados. Tenemos miedo de ser juzgados. Tenemos miedo de que si mostramos nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestras heridas, la otra persona dejará de respetarnos o de amarnos. Tenemos miedo de ser demasiado, de ser insuficientes, de ser una carga. Y entonces construimos muros, nos ponemos máscaras, nos escondemos detrás de la persona que creemos que nuestro cónyuge quiere que seamos. Pero aquí está la paradoja hermosa y terrible del amor verdadero. La intimidad que tanto anhelamos, esa conexión profunda que hace que el matrimonio valga la pena, solo puede existir donde hay vulnerabilidad. No puedes tenerlo uno sin lo otro. Es imposible. Es como querer ver el sol sin abrir los ojos. La intimidad es el fruto de la vulnerabilidad. Cuando tienes el valor de mostrarte tal como eres, con tus miedos y tus fallas, y tus heridas y tus sueños y tus inseguridades, y tu cónyuge te recibe con amor, ahí nace la intimidad verdadera. Ahí experimentas un atisbo del amor de Dios que nos conoce completamente y aún así nos ama infinitamente. Y déjame decirte algo más, algo que he aprendido de acompañar a tantas parejas a lo largo de los años. El matrimonio no puede sobrevivir con migajas de intimidad. No puede prosperar con conversaciones superficiales y contacto físico rutinario. El matrimonio necesita esa conexión profunda de alma a alma. Necesita esos momentos en que te miras a los ojos con tu cónyuge y sientes que están viendo directamente al corazón del otro. Necesita esas conversaciones en que el tiempo se detiene y el mundo desaparece. Necesita esa vulnerabilidad compartida en que ambos se atreven a quitarse las máscaras y mostrarse tal como son. Recuerdo una pareja que vino a verme hace algunos años. Llevaban 25 años de casados y me dijeron que ya no sentían nada el uno por el otro, que se habían convertido en extraños, que compartían un apellido y una dirección. Les pregunté cuándo había sido la última vez que tuvieron una conversación real, profunda, sobre algo que realmente importara. Se miraron entre ellos con expresión confundida. No recordaban. Literalmente no podían recordar la última vez que habían hablado de algo más profundo que la rutina diaria. Y entonces les hice una tarea simple, pero aterradora. Cada noche, durante 30 días, tenían que dedicar 1 hora a hablar, solo hablar, sin televisión, sin teléfonos, sin distracciones. Los primeros días, me contaron después, fueron incómodos hasta el punto del dolor. No sabían qué decirse. Los silencios eran largos y tensos. Pero les pedí que persistieran, que se atrevieran a empezar a compartir cosas reales. Que ella le dijera a él esos miedos que la despertaban por las noches. Que él le compartiera a ella esos sueños que había enterrado hacía años. Que hablaran de sus heridas, de sus decepciones, de sus esperanzas. Y hermanos, lo que pasó después fue casi milagroso. A las 3 semanas, esa pareja que llegó a mi despacho como 2 desconocidos, empezó a reconectarse. Empezaron a recordar por qué se habían enamorado. Empezaron a redescubrir esa intimidad que habían perdido. ¿Sabes qué fue lo que cambió realmente? No fue magia. No fue un milagro instantáneo. Fue simplemente esto. Eligieron la vulnerabilidad. Eligieron quitarse las máscaras. Eligieron arriesgarse a ser vistos tal como eran. Y en ese espacio de vulnerabilidad compartida, la intimidad volvió a florecer. Porque así funciona, hermanos, así funciona siempre. La vulnerabilidad es la puerta de entrada a la intimidad. No hay atajos, no hay alternativas. O te atreves a mostrarte tal como eres, o te resignas a vivir en la superficie, a tener un matrimonio que existe en el papel, pero que está muerto en el espíritu. Y
Ahora quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué parte de ti mantienes cuidadosamente oculta de tu cónyuge? ¿Es un miedo que te avergüenza admitir? ¿Es una inseguridad que crees que te hace parecer débil? ¿Es un sueño que temes que sea ridículo? ¿Es una herida del pasado que nunca has compartido completamente? ¿Es un resentimiento que has estado enterrando en silencio? Sea lo que sea, hermano, hermana, ese secreto que guardas es un ladrillo más en el muro que te separa de tu cónyuge. Y cada día que pasa sin compartirlo, ese muro se hace más alto y más grueso. Ahora bien, entiendo que puede haber confusión aquí. Algunos de ustedes están pensando, pero padre, ¿está diciendo que tengo que compartir absolutamente todo, no tengo derecho a mi privacidad? ¿No hay cosas que es mejor guardar para uno mismo? Y esta es una pregunta legítima que requiere una respuesta matizada. La privacidad y la vulnerabilidad no son enemigos. Hay una diferencia entre tener espacio personal y construir muros emocionales. Hay una diferencia entre mantener cierta intimidad con Dios en tu vida de oración y esconder sistemáticamente tus emociones y pensamientos de tu cónyuge. La clave está en la intención. Cuando guardas silencio sobre algo importante porque tienes miedo, porque quieres protegerte, porque evitas la vulnerabilidad, estás levantando un muro. Cuando no compartes algo porque genuinamente no es necesario o porque pertenece a tu espacio personal legítimo con Dios, eso es diferente. El matrimonio no significa la aniquilación de la individualidad. No significa que ya no eres una persona única con tu propia relación con Dios. Pero sí significa que tu cónyuge debería tener acceso a tu mundo interior, a tus luchas, a tus alegrías, a tus miedos, a tus esperanzas. Déjame darte un ejemplo concreto. Si estás atravesando una dificultad en el trabajo, si estás preocupado por algo, si estás enfrentando una decisión difícil, tu cónyuge debería saberlo. No porque tengas la obligación legal de reportar cada pensamiento que cruza tu mente, sino porque esa es tu persona, tu compañero de vida, tu otro yo en Cristo. ¿Cómo puede tu esposa apoyarte si no sabe lo que estás viviendo? ¿Cómo puede tu esposo orar por ti si no conoce tus luchas? ¿Cómo pueden ser realmente uno si viven en mundos emocionales separados? Y aquí está otro aspecto del error que estamos examinando. No solo escondemos nuestros miedos e inseguridades, también escondemos nuestras necesidades. ¿Cuántos hombres he conocido que están desesperados por afecto, por palabras de afirmación, por un abrazo sin que lleve a nada más? Pero nunca se atreven a decirlo porque creen que eso los hace parecer débiles o necesitados. ¿Cuántas mujeres he conocido que anhelan conversaciones profundas, que necesitan sentirse vistas y escuchadas, pero nunca lo expresan claramente porque no quieren parecer demandantes o complicadas? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pasa que ambos están ahí, con necesidades legítimas que Dios puso en sus corazones, necesidades que deberían ser satisfechas dentro del matrimonio, pero ninguno las expresa. Y cada uno espera que el otro adivine, que lea la mente, que intuitivamente sepa qué necesitan. Y cuando eso no sucede, porque nadie puede leer mentes, se sienten decepcionados, rechazados, no amados. Y la brecha se hace más grande. Y el resentimiento empieza a crecer como mala hierba en el jardín del matrimonio. Todo porque no tuvieron el valor de ser vulnerables, de decir simplemente, esto es lo que necesito de ti. Escúchame bien ahora, porque esto es crucial. Expresar tus necesidades no es egoísta, no es inmaduro, no es débil. De hecho, es todo lo contrario. Expresar tus necesidades con honestidad y vulnerabilidad es un acto de madurez y de confianza. Es decirle a tu cónyuge, confío en ti lo suficiente para mostrarte mi corazón. Confío en ti lo suficiente para admitir que no soy autosuficiente, que te necesito, que mi felicidad está entrelazada con la tuya. Y esa es exactamente la clase de vulnerabilidad que el matrimonio requiere para florecer. Y hablando de necesidades, hay algo que debo abordar directamente porque lo veo constantemente, la necesidad de intimidad física. Muchas parejas están sufriendo en silencio porque uno de los dos no está satisfecho con la vida íntima del matrimonio, pero nunca lo dice. O lo dice de manera tan indirecta, con tanto resentimiento acumulado, que se convierte en una fuente de conflicto en lugar de una oportunidad para crecer juntos. La intimidad física en el matrimonio es sagrada, es un don de Dios, es parte integral de esa unión que Él diseñó desde el principio. Cuando hay problemas en esta área, y hermanos, es completamente normal que haya desafíos a lo largo de los años, el error más grande que pueden cometer es el silencio. El error es asumir que tu cónyuge debería simplemente saber lo que necesitas, lo que te gusta, lo que te duele, lo que te hace sentir amado. Si hay dolor físico, si hay incomodidad,
si hay deseo insatisfecho, si hay expectativas no cumplidas, tienes que poder hablarlo. Y para hablarlo necesitas otra vez vulnerabilidad. Necesitas poder decir, me siento rechazado cuando, o necesito que, o me lastima cuando, o me gustaría que. He conocido matrimonios que han vivido décadas con frustraciones enormes en esta área, simplemente porque nunca aprendieron a comunicarse con vulnerabilidad sobre su intimidad física. Y mientras tanto, esa frustración no expresada se filtraba a todas las demás áreas de su relación. Se manifestaba como irritabilidad, como distancia emocional, como resentimiento. Y todo podría haberse evitado con conversaciones honestas, vulnerables, donde ambos se atrevieran a compartir sus necesidades, sus deseos, sus miedos, sus inseguridades. Y ahora llegamos a otro aspecto del error. La vulnerabilidad no es solo compartir lo que está pasando ahora, también es compartir tu historia, tus heridas del pasado, las cosas que te formaron y te marcaron. ¿Cuántas veces he visto matrimonios donde uno de los cónyuges está reaccionando de maneras que parecen completamente irracionales al otro y cuando finalmente excavamos descubrimos que hay una herida antigua, un trauma no sanado, una experiencia del pasado que nunca compartió completamente y entonces todo empieza a tener sentido? Si tu padre te abandonó cuando eras niño y eso creó en ti un miedo profundo al abandono, tu cónyuge necesita saberlo. Porque entonces entenderá por qué reaccionas con tanto pánico cuando él o ella llega tarde sin avisar. Si fuiste traicionado en una relación anterior, si sufriste abuso, si viviste un trauma, tu cónyuge necesita conocer esa historia, no para que la use contra ti, sino para que pueda amarte mejor, para que pueda entender tus reacciones, para que pueda ser parte de tu sanación en lugar de tropezar constantemente con heridas que no sabe que existen. Pero compartir estas heridas requiere un nivel de vulnerabilidad que aterroriza a muchos, porque estas son las partes de nosotros que más nos avergüenzan, las partes que consideramos rotas o dañadas. Tenemos miedo de que si nuestro cónyuge las ve, nos verá como mercancía dañada, como algo menos valioso, como una carga. Y entonces guardamos estos secretos dolorosos y vivimos con máscaras, pretendiendo que somos más enteros de lo que nos sentimos. Pero hermanos, Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo no vino a los sanos, sino a los enfermos. Y en el matrimonio, ese sacramento que es imagen del amor de Cristo por la iglesia, debería existir ese mismo espacio de gracia. Debería existir la posibilidad de mostrarte quebrado y aún así ser amado. Debería existir la libertad de confesar, estoy herido, estoy dañado, llevo estas cicatrices y encontrar en los brazos de tu cónyuge ese amor sanador que refleja el amor de Dios. Recuerdo a un hombre que vino a verme completamente desesperado porque su esposa se había vuelto fría y distante después de 15 años de matrimonio. No entendía qué había pasado. Según él, todo había estado bien y de repente ella había levantado un muro impenetrable. Después de varias conversaciones, finalmente ella admitió algo que nunca le había contado. Cuando era adolescente había sufrido abuso y ciertos aspectos de su intimidad física con su esposo habían empezado a desencadenar esos recuerdos traumáticos. Pero nunca se había atrevido a decirlo porque sentía vergüenza, porque temía que él la viera diferente, porque no sabía cómo expresar algo tan doloroso. Cuando finalmente tuvo el valor de ser vulnerable, de compartir esa herida profunda, ¿sabes qué pasó? Su esposo lloró con ella, la abrazó, le dijo que lo sentía profundamente, que ojalá hubiera sabido antes para poder ser más cuidadoso, más consciente, y juntos empezaron un proceso de sanación, buscaron ayuda profesional. Él aprendió a ser más sensible. Ella empezó a procesar ese trauma que había estado cargando en silencio durante décadas. Y su matrimonio, que estaba al borde del colapso, empezó a transformarse en algo más profundo y más hermoso de lo que había sido nunca. Esa es la diferencia que hace la vulnerabilidad, hermanos. Esa es la diferencia entre un matrimonio que sobrevive y un matrimonio que florece. Cuando te atreves a quitarte las máscaras, cuando confías en tu cónyuge lo suficiente para mostrarle tus heridas, abres la puerta a una sanación que solo puede ocurrir en la intimidad del amor comprometido. Porque hay heridas que solo pueden sanar en la presencia de amor incondicional. Hay partes rotas de nosotros que solo pueden ser restauradas cuando alguien las ve y aún así dice, te amo, te elijo, estoy aquí contigo. Pero para que esto funcione, para que la vulnerabilidad lleve a intimidad en lugar de a más dolor, se requiere algo fundamental de parte de quien recibe esa vulnerabilidad. Se requiere lo que llamo un corazón seguro. Cuando tu cónyuge tiene el valor de mostrarte su corazón, de compartir una inseguridad, un miedo, una herida, la manera en que respondes determinará si volverá a arriesgarse o si se encerrará aún más.
Si respondes con crítica, con juicio, con frialdad, con indiferencia, estás cerrando la puerta a la intimidad. Estás confirmando los peores miedos de tu cónyuge sobre lo que pasaría si se mostrara vulnerable. Pero si respondes con empatía, con compasión, con gratitud por esa confianza, con amor incondicional, estás creando un espacio seguro. Estás diciendo con tus acciones, aquí puedes ser tú mismo, aquí puedes quitarte las máscaras, aquí tu vulnerabilidad será honrada y protegida. Y cuando ambos cónyuges crean ese espacio seguro mutuamente, cuando ambos honran la vulnerabilidad del otro, entonces el matrimonio se convierte en ese refugio que Dios diseñó, ese puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. Y esto me lleva a algo que necesito decir con toda claridad: el sarcasmo, la crítica constante, las palabras hirientes dichas en momentos de enojo, todo eso destruye ese espacio seguro. He visto matrimonios donde uno de los cónyuges finalmente se atreve a compartir algo vulnerable y el otro lo usa después como arma en una discusión. Lo lanza como un misil diseñado para herir en el lugar más sensible. Y hermanos, eso no es solo cruel, eso es un pecado grave contra el sacramento del matrimonio. Es una violación de la confianza sagrada que tu cónyuge depositó en ti. Santiago nos advierte en su carta sobre el poder destructivo de la lengua. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Y en ningún lugar es esto más cierto que en el matrimonio. Las palabras que dices a tu cónyuge tienen un poder enorme para construir o para destruir. Cada vez que respondes con ternura a su vulnerabilidad, estás construyendo intimidad. Cada vez que respondes con dureza, con sarcasmo, con crítica, estás destruyéndola ladrillo por ladrillo. Y eventualmente, si destruyes suficientes veces, tu cónyuge dejará de arriesgarse, dejará de ser vulnerable. Y la intimidad morirá. Y quiero hablarte ahora de algo que veo constantemente y que me parte el corazón: el error de comparar. Comparar tu matrimonio con otros matrimonios, comparar tu cónyuge con otros cónyuges. Comparar tu vida sexual con lo que ves en las películas o lees en las revistas. Esta comparación es veneno puro para la intimidad. Porque cada vez que comparas, estás diciendo implícitamente: no eres suficiente. Y eso destruye la posibilidad de vulnerabilidad. ¿Cómo puede tu cónyuge arriesgarse a mostrarse tal como es si siente que constantemente está siendo medido contra un estándar externo y encontrado insuficiente? Las redes sociales han empeorado esto exponencialmente. Ahora no solo comparamos con los vecinos o con los amigos cercanos, comparamos con versiones cuidadosamente editadas y filtradas de cientos o miles de matrimonios que vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Vemos las fotos perfectas, las vacaciones idílicas, las declaraciones de amor poéticas y empezamos a pensar que nuestro matrimonio es deficiente. Empezamos a resentir a nuestro cónyuge por no ser como esas versiones digitales perfectas que no son más que ilusiones. Pero la verdad, hermanos, es que cada matrimonio tiene sus luchas. Cada pareja enfrenta desafíos. Esas parejas que ves en redes sociales luciendo perfectas, créeme, también tienen sus problemas, sus discusiones, sus momentos de duda, pero no los publican. Y tú no deberías estar comparando la realidad completa y complicada de tu matrimonio con la versión editada y pulida que otros presentan al mundo. Tu matrimonio es único, tu cónyuge es único. Y la intimidad que pueden construir juntos, si se atreven a la vulnerabilidad, es algo que no se puede comparar con nada ni nadie. Y relacionado con esto está el error de idealizar el pasado, de recordar los primeros años del matrimonio con nostalgia y pensar: ya no es como antes, ya no sentimos lo mismo, ya perdimos esa chispa. Y sí, es cierto que el matrimonio cambia con los años. La pasión intensa de los primeros años naturalmente evoluciona hacia algo diferente, pero eso no significa que sea algo peor. De hecho, puede ser algo mucho más profundo, mucho más rico, mucho más satisfactorio si lo cultivan correctamente. La intimidad madura, la que viene después de años de conocerse, de atravesar tormentas juntos, de criarse mutuamente, esa intimidad tiene una profundidad y una belleza que la pasión juvenil no puede igualar. Pero requiere intencionalidad, requiere seguir eligiendo la vulnerabilidad día tras día, requiere no darse por vencidos y resignarse a una convivencia cómoda pero superficial. Requiere seguir quitándose las máscaras, seguir compartiendo el corazón, seguir arriesgándose a ser vistos tal como son. Hay un pasaje hermoso en el Cantar de los Cantares donde la esposa dice de su esposo: este es mi amado y este es mi amigo. Capten la belleza de eso. No solo mi amado, con toda la pasión que eso implica. También mi amigo, con toda la intimidad que eso conlleva.
El matrimonio debe ser ambas cosas, debe ser pasión y también amistad profunda, debe ser atracción y también conexión de almas. Y para que exista esa amistad verdadera, esa camaradería profunda, se necesita la vulnerabilidad de la que hemos estado hablando. Los mejores matrimonios que conozco, los que han durado 50, 60 años y todavía se miran con amor y complicidad, son aquellos donde los esposos son genuinamente amigos, son confidentes, se cuentan todo, se ríen juntos, lloran juntos, enfrentan la vida como equipo. No porque no tengan problemas o desacuerdos, sino porque han cultivado esa intimidad que solo viene de años de vulnerabilidad compartida. Han construido esa confianza que permite que cualquier tema pueda ser discutido, que cualquier emoción pueda ser expresada, que cualquier necesidad pueda ser compartida. Y ahora permíteme abordar algo que sé que algunos de ustedes están pensando, pero padre, ya intenté ser vulnerable y me salió el tiro por la culata, compartí algo profundo y mi cónyuge me lastimó con eso. ¿O no le importó? ¿O se rió de mí? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que vuelva a arriesgarme? Y hermano, hermana, entiendo ese dolor, entiendo esa sensación de traición cuando te atreves a mostrar tu corazón y es rechazado o herido. Es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Pero déjame decirte algo importante. El hecho de que tu intento de vulnerabilidad haya sido mal recibido no significa que la vulnerabilidad en sí sea el problema. El problema es que tu cónyuge no supo honrarla, y eso es algo que necesita ser abordado directamente. No puedes construir intimidad si uno de los dos no está dispuesto a crear ese espacio seguro. No puedes tener un matrimonio saludable si la vulnerabilidad es castigada en lugar de celebrada. Esto es algo tan serio que podría requerir ayuda externa, consejería matrimonial, acompañamiento pastoral, y si estás del otro lado, si eres tú quien ha respondido mal a la vulnerabilidad de tu cónyuge, necesito que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Cada vez que tu esposa se atreve a compartir un miedo y tú la llamas exagerada o dramática, estás cerrando su corazón. Cada vez que tu esposo admite una inseguridad y tú lo menosprecias o te burlas, estás destruyendo la posibilidad de intimidad. Cada vez que alguien te muestra su corazón y tú lo pisoteas, sea con intención o sin ella, estás pecando contra el amor que prometiste ante Dios. Si has hecho esto, y creo que todos lo hemos hecho en algún momento porque somos humanos y fallamos, necesitas hacer 3 cosas. Primero, arrepentirte genuinamente. No solo decir lo siento de pasada, sino reconocer el daño que causaste y pedir perdón con humildad. Segundo, comprometerte a cambiar, a aprender a responder con más empatía y compasión a la vulnerabilidad de tu cónyuge. Y tercero, empezar tú mismo a practicar la vulnerabilidad. Porque cuando tú te arriesgas, cuando tú compartes tu corazón, es más probable que tu cónyuge haga lo mismo. Y esto me lleva a un punto crucial: la vulnerabilidad es contagiosa. Cuando uno de los cónyuges empieza a practicarla consistentemente, invita al otro a hacer lo mismo. Es como si dijeras con tus acciones: mira, yo voy primero, yo me arriesgo, yo confío en ti, y esto crea un espacio donde es más seguro que el otro también se abra. No siempre funciona así, especialmente si hay heridas profundas o patrones de años, pero más a menudo de lo que crees, la vulnerabilidad invita a más vulnerabilidad. Por eso, incluso si tu cónyuge no está siendo vulnerable contigo, tú puedes empezar. Puedes ser el primero en quitarte la máscara. Puedes ser el primero en decir: tengo miedo de, o necesito de ti, o me siento solo cuando. Y sí, es arriesgado, sí podría ser herido. Pero también es posible que tu valentía invite a tu cónyuge a ser valiente también. Es posible que tu vulnerabilidad abra una puerta que había estado cerrada durante años. Es posible que tu disposición a mostrarte tal como eres inspire a tu cónyuge a hacer lo mismo. Ahora bien, hay algo más que necesito abordar porque lo veo todo el tiempo. El error de pensar que la vulnerabilidad es solo para las esposas. Tenemos esta idea cultural tóxica de que los hombres deben ser siempre fuertes, siempre estoicos, siempre en control, que admitir miedo o debilidad o necesidad es poco masculino. Y hermanos varones, esta mentira está matando sus matrimonios, está matando sus almas, está impidiéndoles experimentar la plenitud de lo que Dios diseñó para el matrimonio. La verdadera fuerza no es nunca mostrar debilidad. La verdadera fuerza es tener el valor de ser auténtico.
El valor de decirle a tu esposa, estoy asustado, estoy inseguro, estoy luchando, necesito tu apoyo, eso no te hace menos hombre, te hace más humano, te hace más accesible, te hace más capaz de intimidad verdadera. Y créeme cuando te digo que tu esposa no te va a respetar menos por eso, al contrario. La mayoría de las mujeres anhelan esa conexión emocional con sus esposos. Anhelan ver al hombre completo, no solo la fachada de fortaleza inquebrantable. Cristo mismo, el modelo perfecto de masculinidad, lloró. Admitió su angustia en Getsemaní, pidió el apoyo de sus amigos, expresó sus emociones abiertamente. Si el Hijo de Dios encarnado pudo ser vulnerable, ¿quiénes somos nosotros para pensar que estamos por encima de eso? La vulnerabilidad no es debilidad, es honestidad, es autenticidad, es la base de toda conexión humana genuina. Y esto no significa que no haya espacio para la fortaleza en el matrimonio. Por supuesto que lo hay. Habrá momentos en que necesitas ser la roca sobre la que tu esposa puede apoyarse. Habrá situaciones en que necesitas mantener la calma y el control por el bien de la familia. Pero eso no significa que nunca puedas mostrar tu humanidad, que nunca puedas admitir que estás luchando, que nunca puedas pedir el apoyo y el consuelo de tu esposa. De hecho, uno de los regalos más grandes que puedes darle a tu esposa es permitirle ser tu consuelo, tu apoyo, tu refugio. Cuando te muestras vulnerable con ella, cuando le permites ver tus luchas, le estás dando la oportunidad de ser para ti lo que Dios la llamó a ser, tu ayuda idónea, tu compañera en la vida, tu otro yo. Le estás demostrando que confías en ella, que la necesitas, que valoras su presencia en tu vida, no solo como la madre de tus hijos o la que mantiene la casa, sino como tu pareja íntima, como la guardiana de tu corazón. Y ahora quiero hablar de otra dimensión del error que nos está destruyendo. La falta de presencia. Vivimos en una época de distracción constante, teléfonos inteligentes, televisión, redes sociales, correos electrónicos, notificaciones interminables. Y es posible estar físicamente en la misma habitación con tu cónyuge, pero estar completamente ausente, completamente desconectado, completamente absorto en una pantalla. Y hermanos, esto está matando la intimidad en los matrimonios modernos a una velocidad alarmante. La vulnerabilidad requiere presencia. No puedes abrirte realmente con alguien que está mirando su teléfono mientras finges escuchar. No puedes tener una conversación profunda mientras la televisión está encendida de fondo. No puedes construir intimidad en medio de interrupciones constantes. La vulnerabilidad requiere atención plena, tiempo dedicado, espacio sagrado donde ambos están completamente presentes el uno para el otro, sin distracciones, sin prisa, sin estar pensando en las 1000 otras cosas que tienen que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con tu cónyuge sin teléfonos en la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron juntos solo para hablar, sin ninguna otra actividad compitiendo por su atención? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu cónyuge a los ojos por más de unos segundos y realmente lo miraste, realmente lo viste, realmente prestaste atención a lo que estaba diciendo con palabras y con lenguaje corporal? Si estas preguntas te hacen sentir incómodo, eso es una señal. Tenemos que recuperar el arte de estar presentes. Tenemos que establecer espacios y tiempos sagrados en nuestros matrimonios donde nada más importa excepto la persona que está frente a nosotros. Puede ser media hora cada noche después de que los niños duermen. Puede ser un café juntos cada mañana antes de que empiece el ajetreo del día. Puede ser un paseo semanal solo ustedes dos. Lo que sea que funcione para ustedes, pero tiene que ser intencional, tiene que ser protegido, tiene que ser sagrado. Y durante ese tiempo, dejen los teléfonos en otra habitación, apaguen la televisión, eliminen las distracciones y simplemente estén ahí el uno para el otro, completamente presentes. Hablen. Escuchen de verdad, no solo esperando tu turno para hablar. Miren, toquen, conecten. Y en ese espacio de presencia completa, practiquen la vulnerabilidad. Compartan algo real, algo que importa, algo que viene del corazón. Al principio podría sentirse forzado. Después de años de conversaciones superficiales y distracción constante, volver a conectar de verdad puede ser incómodo, pero persistan, porque lo que está en juego es su matrimonio. Lo que está en juego es su felicidad, su intimidad, su capacidad de reflejar el amor de Dios. Y eso vale cualquier incomodidad temporal que puedan sentir al principio. Y hablando de presencia, quiero abordar algo específico, la presencia durante la intimidad física. ¿Cuántas veces he escuchado a esposas quejarse de que sus esposos están físicamente presentes pero mentalmente ausentes durante el acto conyugal? Van por los movimientos pero no están realmente ahí, no están conectando, no están haciendo el amor, sino simplemente teniendo relaciones. Y hermanos, esto es un error grave.
La intimidad física en el matrimonio debe ser una expresión de la intimidad total que comparten. Debe ser un momento de vulnerabilidad compartida, de presencia completa, de entrega mutua. Cuando haces el amor con tu esposa, no debe ser algo mecánico o rutinario. Debe ser un acto de comunión, de darte completamente, de estar completamente presente. Debe incluir ternura, palabras, contacto visual, atención a sus necesidades y deseos. Debe ser una conversación sin palabras donde ambos están diciendo con sus cuerpos: te amo, te elijo, te entrego todo de mí. Y esto solo es posible cuando estás completamente presente, cuando tu mente no está vagando hacia el trabajo o el partido de mañana o cualquier otra cosa. Y esto aplica en ambas direcciones. Las esposas también necesitan estar presentes. Si estás ahí pero tu mente está en la lista de pendientes o preocupándote por si los niños van a despertarse o pensando en cualquier otra cosa, no estás realmente compartiendo ese momento íntimo con tu esposo. Estás dándole tu cuerpo pero no tu presencia, no tu corazón, no tu atención completa. Y él lo siente. Y eso crea distancia en lugar de intimidad. La intimidad sexual en el matrimonio, cuando se vive como Dios la diseñó, es algo profundamente espiritual. Es un momento de vulnerabilidad extrema donde te entregas completamente a tu cónyuge. Es un acto de confianza total. Es una oración hecha carne. Pero todo esto solo es posible cuando ambos están completamente presentes, cuando ambos se entregan sin reservas, cuando ambos están dispuestos a ser vistos y conocidos completamente. Ahora quiero hablar de algo que puede sonar contradictorio, pero que es profundamente cierto. A veces la mayor vulnerabilidad es admitir cuando estás enojado. Muchas parejas cometen el error de pensar que para mantener la paz deben ocultar su enojo, tragárselo, pretender que todo está bien, y entonces el resentimiento se acumula. Las heridas pequeñas sin sanar se convierten en heridas grandes infectadas, y eventualmente explotan en una pelea masiva, o peor aún, se solidifican en una pared de amargura que separa a la pareja para siempre. Efesios 4, versículo 26 dice: enójense, pero no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Pablo no está diciendo que nunca te enojes, está diciendo que cuando te enojes, cosa que inevitablemente pasará, no dejes que ese enojo se pudra. Abórdalo, háblalo, resuélvelo antes de que eche raíces. Y para hacer eso necesitas otra vez vulnerabilidad, necesitas poder decir: lo que dijiste me lastimó, o me siento ignorado cuando, o necesito que esto cambie. Pero aquí está la clave: tienes que expresar ese enojo o esa herida de manera vulnerable, no de manera atacante. Hay una diferencia enorme entre decir: siempre me ignoras, nunca me escuchas, eres un egoísta, y decir: me sentí ignorado hoy cuando estaba tratando de hablarte y estabas en tu teléfono. Necesito que me des tu atención cuando estoy compartiendo algo importante. El primero es un ataque que pondrá a tu cónyuge a la defensiva. El segundo es una expresión vulnerable de tu experiencia y tus necesidades. He visto matrimonios transformarse cuando aprenden a pelear de manera vulnerable. Sí van a tener desacuerdos, sí van a haber momentos de tensión. Eso es normal en cualquier relación íntima entre dos personas imperfectas. Pero cuando esas tensiones se abordan con vulnerabilidad en lugar de con ataques, cuando expresas cómo te sientes en lugar de acusar al otro de lo que hace mal, cuando hablas desde tu experiencia, en lugar de hacer declaraciones absolutas sobre el carácter del otro, entonces esos conflictos se convierten en oportunidades para mayor intimidad en lugar de fuentes de mayor distancia. Y relacionado con esto está la necesidad de pedir perdón de manera vulnerable. No un lo siento rápido y mecánico para acabar con la discusión. Un perdón real requiere vulnerabilidad. Requiere admitir que estuviste mal, que lastimaste a tu cónyuge, que tus acciones tuvieron consecuencias dolorosas. Requiere humildad, requiere dejar caer tu orgullo y tu necesidad de tener la razón. Y cuando pides perdón vulnerablemente, cuando dices: lo que hice estuvo mal, te lastimé y lo siento profundamente, estás creando una oportunidad para sanación y para mayor intimidad. Y lo mismo aplica para perdonar. Cuando tu cónyuge se disculpa vulnerablemente, cuando admite su error y pide perdón, tu respuesta determina si ese momento se convierte en uno de sanación o de mayor herida. Si respondes con te perdono, pero seguido de un largo discurso sobre todo lo que hizo mal, no estás realmente perdonando. Si respondes con sarcasmo o con traer a colación errores pasados, no estás creando espacio para la reconciliación. Pero si respondes con gracia, con te perdono, te amo, sigamos adelante, estás honrando la vulnerabilidad de tu cónyuge y creando el espacio seguro que el matrimonio necesita. Recuerdo a una pareja que había estado distanciada por años. Vivían en la misma casa, pero eran esencialmente extraños. Y cuando empezamos a trabajar juntos, descubrimos que el origen de esa distancia era una herida que nunca había sanado.
Años atrás, en un momento de enojo, él le había dicho algo cruel, algo que la marcó profundamente. Él lo había olvidado o pretendía haberlo olvidado, pero ella lo llevaba como una herida abierta y nunca lo había abordado porque no sabía cómo, porque tenía miedo de su reacción. Cuando finalmente tuvo el valor de ser vulnerable, de decir, aquella vez que dijiste esto me lastimó profundamente y he estado cargando ese dolor todos estos años, sucedió algo hermoso. Él se rompió, lloró, le pidió perdón de rodillas, le dijo que nunca había querido lastimarla, que lo que dijo había sido cruel e injustificado, que lo lamentaba con todo su corazón. Y ella a su vez tuvo la gracia de perdonar genuinamente. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, en ese momento de confesión y perdón, algo cambió. Esa herida que había estado envenenando su matrimonio durante años, finalmente empezó a sanar. Eso es el poder de la vulnerabilidad combinada con la gracia. Eso es lo que hace posible que matrimonios rotos sean restaurados. Eso es lo que permite que parejas que se habían convertido en extraños vuelvan a ser amantes y amigos. Pero requiere que ambos estén dispuestos a arriesgarse, a quitarse las máscaras, a mostrar sus heridas y sus fallos y a responder con amor cuando el otro hace lo mismo. Y ahora déjame hablarte de algo que puede parecer simple, pero que es profundamente importante, el poder de las palabras de afirmación vulnerables. Es fácil decir te amo de manera rutinaria, sin pensar, como un hábito más, pero qué diferente es cuando dices te amo de manera vulnerable, cuando añades el por qué, cuando expresas específicamente qué es lo que amas de tu cónyuge. Cuando dices te amo porque la manera en que cuidas de nuestra familia me hace sentir seguro, o te amo por cómo siempre encuentras la manera de hacerme reír incluso en los días difíciles. Esas expresiones específicas de amor y aprecio requieren vulnerabilidad porque estás admitiendo que tu cónyuge tiene un impacto profundo en ti. Estás admitiendo que lo necesitas. Estás reconociendo su valor de manera específica y concreta. Y hermanos, esas palabras tienen un poder sanador y unificador increíble. ¿Cuántas veces he visto esposos o esposas llorar al escuchar por primera vez en años una afirmación específica y sincera de su cónyuge? Es como agua en el desierto para un alma sedienta de reconocimiento y aprecio. Y no estoy hablando solo de halagos sobre la apariencia física, aunque esos también importan. Estoy hablando de reconocer el carácter, los esfuerzos, las cualidades que hacen única a esa persona. Estoy hablando de verla realmente y decirle lo que ves. Admiro tu fuerza. Aprecio cómo siempre pones a la familia primero. Me inspira tu fe. Valoro tu paciencia conmigo cuando estoy siendo difícil. Esas palabras vulnerables construyen intimidad porque le dicen a tu cónyuge, te veo, te conozco, te valoro. Y déjame advertirte contra algo que veo constantemente, el error de dar por sentado a tu cónyuge. Asumes que él o ella ya sabe que lo aprecias, que lo amas, que valoras todo lo que hace. Pero hermano, hermana, nadie es telepático. Todos necesitamos escuchar palabras de afirmación. Todos necesitamos saber que somos vistos, valorados, apreciados. Y cuando asumes que tu cónyuge ya lo sabe y por lo tanto no lo expresas, estás privándolo de algo vital para su alma. Es como si pensaras, bueno, ya le dije que la amaba cuando nos casamos hace 20 años, con eso debería ser suficiente. O ella debería saber que la aprecio porque sigo aquí, sigo trabajando, sigo proveyendo. Pero eso no es suficiente, hermanos. Las palabras importan. La expresión verbal de amor y aprecio importa. Y cuando esas palabras vienen desde un lugar de vulnerabilidad genuina, cuando vienen acompañadas de especificidad y sinceridad, tienen el poder de transformar tu matrimonio. Pero aquí está el desafío. Expresar ese aprecio requiere vulnerabilidad porque estás admitiendo que esa persona importa profundamente para ti. Estás admitiendo que su presencia en tu vida hace una diferencia. Estás reconociendo tu dependencia emocional de ella. Y para muchos, especialmente para los hombres que han sido enseñados a ser autosuficientes y estoicos, eso da miedo, pero es necesario. Es absolutamente necesario si quieres un matrimonio íntimo en lugar de uno meramente funcional. Y permíteme hablar ahora de algo que sé que es delicado, pero que es importante. La vulnerabilidad incluye ser honesto sobre tus luchas espirituales. Si estás luchando con tu fe, si estás pasando por una noche oscura del alma, si tienes dudas o preguntas o estás enojado con Dios, tu cónyuge debería saberlo. Porque tu vida espiritual no es algo separado de tu matrimonio. Tu relación con Dios afecta profundamente tu capacidad de amar y de ser amado. Y cuando escondes tus luchas espirituales, cuando finges que todo está bien en esa área, cuando no lo está, estás levantando otro muro.
He conocido matrimonios donde uno de los cónyuges estaba atravesando una crisis de fe, pero nunca se atrevió a compartirlo porque tenía miedo del juicio o la decepción del otro. Y entonces vivía esa lucha en completa soledad, asistiendo a misa por obligación, diciendo las oraciones de rutina, pero sintiendo un vacío enorme por dentro. Y ese vacío se filtraba a todas las demás áreas del matrimonio. Porque cuando no estás bien con Dios, no estás completamente bien, punto. Y tu cónyuge puede sentir esa distancia aunque no sepa identificar su fuente. Por otro lado, he visto la belleza que ocurre cuando ambos cónyuges son vulnerables sobre su vida espiritual, cuando pueden decir: estoy luchando con esto, no entiendo aquello, necesito tu oración y tu apoyo. Cuando pueden orar juntos, no solo con oraciones memorizadas, sino con sus propias palabras, expresando sus miedos y esperanzas y agradecimientos. Cuando pueden discutir pasajes de la Escritura que los confunden o los inspiran. Cuando pueden llorar juntos en adoración. Esa vulnerabilidad espiritual compartida crea una intimidad que trasciende lo meramente humano, porque el matrimonio, hermanos, no es solo la unión de dos personas, es la unión de tres: el esposo, la esposa y Dios en el centro. Y cuando Dios es realmente el centro, cuando ambos están buscándolo juntos, cuando ambos son vulnerables no solo entre sí, sino ante Dios en presencia del otro, entonces el matrimonio alcanza una profundidad que es imposible lograr de otra manera. Entonces experimentas esa comunión de almas que es un reflejo de la comunión trinitaria. Y esto me lleva a algo crucial: necesitan orar juntos. No solo el Padre Nuestro antes de las comidas, no solo las oraciones formales antes de dormir. Necesitan orar juntos de verdad desde el corazón, compartiendo con Dios sus luchas, sus agradecimientos, sus necesidades. Y esto requiere vulnerabilidad, porque cuando oras en voz alta en presencia de tu cónyuge, estás dejando que vea tu corazón ante Dios. Estás dejando que escuche tus miedos, tus esperanzas, tus confesiones, tus agradecimientos. Sé que para muchos esto suena aterrador. Orar en voz alta, especialmente de manera espontánea y no memorizada, puede ser intimidante incluso para católicos de toda la vida. Pero hermanos, si no pueden ser vulnerables ante Dios en presencia del otro, ¿cómo esperan ser vulnerables en otras áreas? La oración compartida es una de las prácticas más poderosas para construir intimidad matrimonial. Es un acto de vulnerabilidad espiritual que abre puertas a niveles de conexión que de otra manera permanecerían cerrados. Y cuando oran juntos, cuando le presentan a Dios sus luchas matrimoniales, sus necesidades, sus agradecimientos por el otro, algo cambia. Porque están invitando a Dios activamente a su matrimonio. Están reconociendo que sin Él no pueden lograr la unión que Él diseñó. Están buscando su gracia, su sabiduría, su sanación. Y Dios responde a esa humildad, a esa vulnerabilidad ante Él. Responde con gracia sanadora y unificadora. Y ahora, hermano, hermana, quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. Después de todo lo que hemos hablado, después de explorar este error que está destruyendo la intimidad en tu matrimonio, este error de evitar la vulnerabilidad, de esconderte detrás de máscaras, de mantener partes de ti fuera del alcance de tu cónyuge, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir como hasta ahora, con conversaciones superficiales y distancia emocional creciente? ¿O vas a tener el valor de empezar a cambiar? Porque aquí está la verdad dura: nadie más puede hacer este trabajo por ti. Yo puedo explicarte el problema, puedo señalarte el camino, pero soy yo quien tiene que caminarlo. Tu matrimonio no va a cambiar mágicamente. La intimidad no va a florecer espontáneamente. Vas a tener que hacer la elección deliberada, consciente, valiente de empezar a ser vulnerable, de empezar a quitarte las máscaras, de empezar a compartir tu corazón. Y eso da miedo, lo sé, pero la alternativa es continuar muriendo lentamente en un matrimonio sin intimidad. Déjame darte algunos pasos prácticos, concretos, que puedes empezar a implementar hoy mismo. Primero, esta misma noche crea un espacio sin distracciones con tu cónyuge. Apaga los teléfonos. Apaga la televisión. Siéntense juntos y comprométanse a tener una conversación real. Y empieza con algo simple pero vulnerable. Puedes decir: he estado pensando en nuestra relación y me he dado cuenta de que no hemos estado realmente conectando últimamente. Y eso me duele porque te amo y quiero que seamos más cercanos. Segundo, comparte algo específico sobre tu mundo interior. Puede ser un miedo relacionado con el trabajo, una inseguridad sobre ti mismo como padre o madre, una necesidad emocional que no está siendo satisfecha, un sueño que has estado escondiendo, lo que sea, pero que sea real, que sea vulnerable, que sea algo que normalmente no compartirías. Y después de compartirlo, dale a tu cónyuge el espacio para responder, para hacer preguntas, para entender mejor lo que estás experimentando.
Tercero, hazle a tu cónyuge una pregunta vulnerable. Pregúntale, ¿hay algo que te he hecho o dicho que te haya lastimado y que nunca hemos hablado? ¿O qué es algo que necesitas de mí emocionalmente que no estás recibiendo? ¿O cuáles son tus miedos más grandes en este momento de tu vida? Y cuando te responda, escucha de verdad. No te pongas a la defensiva, no minimices lo que siente, no trates de arreglarlo inmediatamente. Solo escucha, valida, muestra empatía. Cuarto, establezcan un compromiso de tener conversaciones vulnerables regularmente. Puede ser una vez a la semana, puede ser cada noche, lo que funcione para ustedes. Pero que sea sagrado, que sea protegido, que sea un tiempo donde ambos se comprometen a bajar las defensas y compartir lo que realmente está pasando en sus corazones. Y durante ese tiempo practiquen ser un espacio seguro el uno para el otro. Practiquen responder con amor y empatía en lugar de con juicio o crítica. Quinto, empiecen a orar juntos. Si nunca lo han hecho, puede sentirse extraño al principio. Está bien, empiecen simple. Pueden usar oraciones formales si eso los hace sentir más cómodos. Pero gradualmente empiecen a incluir oraciones espontáneas, desde el corazón. Oren por su matrimonio, oren por cada uno, oren por sus hijos, oren por sus luchas. Y en esa oración compartida, permítanse ser vulnerables ante Dios en presencia del otro. Sexto, trabajen en crear ese espacio seguro del que hemos hablado. Esto significa comprometerse a nunca usar la vulnerabilidad del otro como arma. Significa responder con ternura cuando tu cónyuge comparte algo difícil. Significa controlar tu lengua, evitar el sarcasmo y la crítica destructiva. Significa ser digno de la confianza que tu cónyuge deposita en ti cuando se muestra vulnerable. Y si has fallado en esto en el pasado, reconócelo, discúlpate y comprométete a cambiar. Séptimo, sé paciente. Si han estado viviendo con máscaras durante años, no van a quitárselas todas en una noche. Si la distancia emocional ha sido la norma, van a necesitar tiempo para reconstruir esa intimidad. Habrá momentos incómodos, habrá conversaciones difíciles, habrá pasos atrás además de pasos adelante. Pero no te rindas. Sigue eligiendo la vulnerabilidad, sigue compartiendo tu corazón, sigue creando ese espacio seguro, porque con el tiempo, con constancia, con compromiso, la intimidad volverá a florecer. Y aquí está algo importante. Si tu cónyuge no responde inicialmente a tus intentos de vulnerabilidad, no te desanimes. Puede ser que esté asustado. Puede ser que no sepa cómo responder. Puede ser que tenga sus propias heridas que lo hacen difícil abrirse. Sigue intentando, sigue siendo consistente. Tu vulnerabilidad constante eventualmente invitará a la suya. Y si después de esfuerzos sinceros y sostenidos no hay cambio, considera buscar ayuda profesional, un consejero matrimonial católico que pueda guiarlos a través de este proceso. Pero hermanos, lo más importante es esto: no esperes a que tu cónyuge cambie primero. No esperes a que él o ella dé el primer paso hacia mayor vulnerabilidad. Tú sé el primero, tú sé el valiente, tú sé el que inicia el cambio. Porque alguien tiene que romper ese ciclo de distancia y superficialidad, y ese alguien puede ser tú. Y cuando lo hagas, cuando tengas el valor de mostrarte vulnerable, cuando te arriesgues a ser visto tal como eres, estarás plantando semillas de intimidad que pueden transformar completamente tu matrimonio. Y déjame recordarte algo crucial: no estás solo en esto. Dios está contigo. El mismo Dios que diseñó el matrimonio, que lo hizo sacramento, que quiere que sea fuente de gozo y santidad en tu vida, ese Dios está deseando darte la gracia que necesitas para hacer este trabajo. Él quiere sanar tu matrimonio aún más de lo que tú lo quieres. Él quiere restaurar esa intimidad que se ha perdido. Y si lo invitas, si le pides su ayuda, si confías en su poder transformador, Él actuará. Así que esta noche, antes de empezar esa conversación vulnerable con tu cónyuge, tómate unos minutos para orar. Pídele a Dios que te dé valor. Pídele que suavice tu corazón y el corazón de tu cónyuge. Pídele que esté presente en medio de tu conversación, guiándola, sanándola, usándola para bien. Pídele que te ayude a ser vulnerable sin ser manipulador, honesto sin ser hiriente, abierto sin estar a la defensiva, y confía que Él responderá a esa oración. Hermanos míos, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos hoy, pero antes de despedirme quiero dejarte con una imagen que espero lleves en tu corazón. Piensa en tu matrimonio como un jardín. Dios plantó ese jardín el día de tu boda. Puso allí
semillas de amor, de intimidad, de gozo, de unión, pero como cualquier jardín, necesita cuidado constante, necesita agua, necesita luz solar, necesita que quites las malas hierbas, necesita que cultives el suelo. La vulnerabilidad es el agua que mantiene vivo ese jardín. Sin ella, las plantas se marchitan, las flores mueren, el jardín se convierte en un erial árido, pero cuando riegas tu matrimonio consistentemente con vulnerabilidad, cuando compartes tu corazón día tras día, cuando creas ese espacio seguro donde ambos pueden ser ustedes mismos completamente, entonces el jardín florece. Entonces crece hermoso y abundante, entonces produce el fruto de la intimidad que hace que el matrimonio valga la pena. Pero aquí está la cosa sobre los jardines, el trabajo nunca termina. No es algo que haces una vez y luego te olvidas, es un compromiso continuo, una atención constante, un amor que se expresa en acciones diarias. Y lo mismo es cierto para tu matrimonio. La vulnerabilidad no es una conversación que tienen una vez y ya está. Es una postura que adoptas para la vida, un compromiso que renuevas día tras día, una elección que haces una y otra vez de quitarte las máscaras y mostrarte tal como eres. Habrá días difíciles, por supuesto. Habrá momentos en que quieras volver a esconderte detrás de tus defensas, sin duda. ¿Habrá veces en que la vulnerabilidad sea recibida con menos gracia de la que esperabas? Probablemente. Pero no dejes que eso te detenga. Sigue cultivando, sigue regando, sigue cuidando ese jardín. Porque la alternativa, un matrimonio sin intimidad, un jardín descuidado y árido, es una tragedia que puedes evitar. Y recuerda esto, cada vez que eliges la vulnerabilidad, cada vez que compartes tu corazón, cada vez que respondes con amor a la vulnerabilidad de tu cónyuge, estás haciendo algo profundamente espiritual. Estás participando en el diseño de Dios para el matrimonio. Estás reflejando el amor de Cristo por la iglesia. Estás construyendo un pequeño cielo aquí en la tierra, donde dos almas se conocen y se aman completamente, sin máscaras, sin miedos, sin reservas. Y esa, hermanos, esa es la intimidad que Dios quiere para tu matrimonio. No algo tibio o mediocre o meramente funcional, sino algo hermoso, profundo, transformador. Algo que no solo los bendice a ustedes, sino que se convierte en testimonio para sus hijos, para sus amigos, para el mundo. Un matrimonio donde el amor de Dios se hace visible y tangible a través de la manera en que se aman el uno al otro. Así que te pido hoy, te ruego, que no dejes pasar otro día viviendo en la superficie con tu cónyuge. No dejes pasar otra semana con conversaciones superficiales y conexión mínima. Hoy mismo, esta noche, empieza a cambiar. Empieza a ser vulnerable. Empieza a compartir tu corazón. Empieza a construir esa intimidad que anhelas y que Dios quiere para ti. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha resonado con algo que estás viviendo, te pido que lo compartas. Compártelo con un amigo cuyo matrimonio sabes que está luchando. Compártelo con tu hermano, con tu hermana, con ese primo, con ese compañero de trabajo. Porque hay tantos matrimonios allá afuera que están sufriendo en silencio, que están muriendo de sed de intimidad mientras están sentados junto a un pozo de agua viva que no saben cómo alcanzar. Y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan escuchar. Y por favor, si este canal ha sido una bendición para ti, si estos mensajes te están ayudando en tu camino de fe, suscríbete, activa las notificaciones, porque seguiremos hablando de estos temas que importan, estos temas que afectan tu vida real, tu matrimonio real, tu fe real. Seguiremos explorando cómo vivir el evangelio no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones más íntimas. Hermanos míos, los dejo con mi bendición y con mi oración. Oro para que Dios les dé el valor que necesitan para ser vulnerables. Oro para que sus corazones se ablanden y estén dispuestos a recibir la vulnerabilidad de sus cónyuges con amor y gracia. Oro para que experimenten la intimidad profunda y hermosa que Dios diseñó para el matrimonio. Oro para que sus matrimonios se conviertan en faros de luz en un mundo que está olvidando cómo amar de verdad. Y recuerda, el matrimonio no es fácil, pero vale la pena. La vulnerabilidad da miedo, pero es el único camino hacia la intimidad verdadera. Y Dios está contigo en cada paso de este viaje, deseando bendecir tu matrimonio, deseando sanar lo que está roto, deseando hacer de tu unión algo que refleje su amor perfecto. Que Dios te bendiga a ti y a tu cónyuge. Que el Espíritu Santo les dé sabiduría, valor y gracia. Que María Santísima, que vivió en perfecta intimidad y comunión con José, interceda por tu matrimonio. Y que juntos descubran la belleza indescriptible de ser verdaderamente conocidos y verdaderamente amados. Adelante, hermanos, adelante con fe, con esperanza, con amor. Tu matrimonio puede cambiar, puede sanar, puede florecer,
pero empieza hoy, empieza ahora. Empieza con un acto simple pero profundo de vulnerabilidad. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.